Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema "Hay una sola manera de ser para la humanidad, obedecer a Dios". Tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, por la sensibilidad y compasión hacia las desgracias de los demás, exaltemos en Dios los valores humanos, mirando por el bien de la humanidad. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 73, del verso 4 al 14, 17, 27, del 1 al 3 y el verso 24. No tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, porque los que se alejan de Dios perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ciertamente es bueno Dios para con los limpios de corazón. Me ha guiado según su consejo y después me recibirá en gloria. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí a través del salmista. Y es exactamente esta situación lo que ha pasado con cada uno de nosotros. Porque nosotros también nos lamentamos de las injusticias del mundo y de ver cómo precisamente las riquezas están en mano de los que obran maldad e injusticia. Pero siempre entrando a la presencia de Dios, siempre hay una oportunidad para recapacitar, para meditar, para reflexionar y finalmente caminar de la mano de Dios, en la esperanza de conformar su familia y de participar de su perpetuidad. Escucha lo que dice aquí el salmista, referente a esas personas que han prosperado y que se vuelven arrogantes y se vuelven en contra de su prójimo. Dice: no tienen congojas, o sea, no viven dificultades ni angustias por sus muertes, pues su vigor está entero. No pasan
trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. O sea, no vemos pues que no ve el mundo que ellos sean castigados por Dios, como las demás personas que viven en angustias, en aflicciones, en tanta adversidad, calamidades. Mira. Entonces dice que para esta clase de gente, por tanto, la soberbia los corona. El mismo pecado los honra a ellos. Se cubren de vestidos de violencia. Logran con creces los antojos del corazón. O sea, logran con abundancia sus deseos y sus caprichos. Se mofan, se burlan y hablan con maldad de hacer violencia. Planean todo. Y ellos piensan que pues se están burlando de Dios, que Dios no conoce sus vidas. Hablan con altanería, hablan con altivez, con soberbia, con maltrato, como si ellos fueran los dueños del mundo. Ponen su boca contra el cielo. Poner la boca contra el cielo pues es como mal hablar de las cosas de Dios, como si ellos tuvieran la razón y en esa razón de ellos no cuenta Dios para nada. Dice, y su lengua pasea la tierra, o sea, hacen planes presuntuosos en su orgullo, en su vanidad. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Mira, o sea, como quien dice, Dios no se da cuenta de nada de lo que hacen ni de lo que son. Ignoran que Dios es omnipresente. ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Mira, ignoran que Dios es omnisciente, que sabe todas las cosas, que conoce cada vida. O si no, ¿cómo nos podemos explicar que Dios hable en las Sagradas Escrituras que Él le va a pagar a cada uno conforme a sus obras? Sigue diciendo la palabra, estos impíos, estas personas que no tienen piedad para con su prójimo, sin ser turbados del mundo, o sea, sin ser descubiertos del mundo en la astucia con que obran sus maldades, alcanzaron riquezas a través de engaños, de mentiras, de hipocresías. Verdaderamente en vano, dice el que está hablando aquí en el Salmo, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Se ha lavado mis manos de culpas y delitos, pues he sido azotado, castigado todo el día y castigado todas las mañanas. Escúchalo bien, hasta que entrando en el santuario de Dios, o sea, entrando a la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos, porque los que se alejan de Dios perecerán, irán a la condenación eterna. Y Dios destruirá, deshará a todo aquel que de Él se aparta. Mira, en cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, porque estaba en un error al hacer esa clase de comentarios, como viendo que Dios era injusto. Por poco resbalaron mis pasos, por poco caigo en equivocación y en culpa delante de Dios, porque tuve envidia de los arrogantes, quise estar en el lugar de los arrogantes, eso quiere decir envidia, viendo la prosperidad de los impíos, quise ser como uno de los impíos, con tal de ser prosperado. Ciertamente, mira, después de que entró al santuario de Dios y que reconoció que los malos van a ser condenados, dice, ciertamente es bueno Dios para con los limpios de corazón. Es verdad. A los que se limpian en la gracia del Señor, les va bien en todas las cosas, así no tengan las riquezas que tienen los ricos del mundo, pero la pasamos bien.
Dice, reconoce en Dios, le dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. O sea, el solo hecho de recibir los consejos de Dios, su dirección y hacer lo que Él nos manda, pues sencillamente nos va a recibir en la perpetuidad de su gloria, como ciudadanos del cielo, con ciudadanos con los santos, con los que han sido perfectos en el Espíritu. Escrito está en el profeta Ezequiel, capítulo 18, versos 29 y 30. Si aún dijere, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Mira, ahora pues Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios perdonador, lleno de misericordia, y ojalá como nosotros, las personas que escuchen, pues sea la oportunidad para reconciliarse más bien con Dios. Dice aquí Dios a través del profeta Ezequiel, dice, si aún dijeren estas personas, si aún persisten en su terquedad y en su obstinación, y dijeren, no es recto el camino del Señor, porque Dios acepta tantas injusticias en el mundo, entonces el Señor responde, ¿no son rectos mis caminos? Mira, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Entonces el Señor les dice, ciertamente, una verdad absoluta, que los caminos de aquellas personas que están diciendo que Dios es injusto, no son rectos. Y ellos mismos saben por la misma conciencia, que les da a saber que son pecadores, que tienen errores, equivocaciones, y que muchas veces son culpables de sus actos. Por tanto, dice el Señor, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Los juzgaré en sus pecados, dice Jehová el Señor. Y como consejo a este tipo de personas les dice, convertíos, cambien su manera de ser y apartados de todas vuestras transgresiones, apártense de todas esas maneras con que violan las leyes, las normas de conducta. Y no os será la iniquidad, no será la maldad y la injusticia que obran causa de su propia ruina, causa de su propia destrucción. Porque ya lo sabemos por enseñanza de Dios, el pecado destruye. El pecado empobrece, el pecado trae toda clase de mal y finalmente, pues ya lo escuchamos de boca de Dios, nos va a destruir a las personas pecadoras, si es que no se apartan del pecado, si es que no se reconcilian con Dios, si es que no aceptan la amnistía de Dios a través de Cristo para el mundo. Amados, que el Señor continúe llenándolos de gracia en salvación para ustedes y cada hogar representado en los que oyen. Amén, amén y amén.